Juan capítulo 12, que es una de esas palabras confrontacionales, pero qué bueno es cuando Dios nos confronta, porque Dios nunca nos confronta para condenación. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es una de esas escrituras que son confrontacionales. No tiene que ponerse casco, porque los palos del Señor hacen bien. Gracias, Señor. Así que dispóngase para ser apaleado. Los cristianos se definen como los caminantes, los que andan siempre en una actividad continua, progresiva en el Señor. Entonces Jesús dice en Juan capítulo 12, por favor, Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es mejor? ¿Caer y quedar solo? ¿O morir para vivir? Las paradojas raras de Dios. ¿Quieren vivir? Tiene que morir. Qué raro. Y dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que, Padre, creemos que esta palabra va a llegar a nuestro corazón de tal manera que cobre fruto en nosotros, fruto de vida eterna, porque tú nos llamaste para vida eterna. Estamos creyendo en ti por tu gracia. Y tu palabra dice que el que creyere no será avergonzado. Gracias, porque tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos tu amor que nos cubre cada día. Así que estamos seguros de que esta palabra que nos va a confrontar hoy día nos va a vivificar para que andemos en el camino correcto y hagamos lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. ¿Amén? Gracias, Señor. ¿Qué le parece esta palabra? Tremendo, ¿verdad? Ahora, si esto no le pareció más tremendo, lea conmigo esto otro, que comenzamos con esta idea. En Mateo capítulo 20, verso 16. Mira lo que Jesús dice en el capítulo 20 de Mateo, verso 16. Dice, así, o sea, si bien digo, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Los que están con Cristo siempre ganan. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Wow. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y lo que tenemos que entender aquí, en primer lugar, que en Dios hay dos cosas que son determinantes para nuestra vida. Primero está el llamado que Él nos hace. Y ese llamado lleva consigo un segundo efecto, el servicio. Somos llamados a servirlo. Gracias, Señor. Cuando Él nos llama, nos escoge para algo. Amén. Él no te llama para que estés mejor solamente. Él te llama para algo, para que tu vida dé fruto. Para que tu vida sea consistente, para que tu vida no solamente tenga una realización en términos tan personales que son para ti nomás, sino una vida trascendente que causa un impacto a otros, y eso glorifica el nombre de Dios. Eso glorifica su nombre. Cuando Jesús nos habla de que hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido, porque eso es lo que está diciendo Jesús. Muchos son llamados, pero
pocos escogidos, nos está diciendo, nos está dando, un claro referente sobre quién es verdaderamente aquel que vive para Él, por Él o en Él, y quién es el que vive solamente para querer algo de Él. ¿Capta la diferencia? Una cosa es que yo viva para Él, para que Dios se manifieste, se realice, se haga glorioso más y más a través de mi vida, de todo lo que yo anhele, de todo lo que piense, de todo lo que siento, de todo lo que hago, Dios se glorifique. Y la otra es que yo viva solamente para intentar beneficiarme de Dios. Entonces, quien es escogido de acuerdo a esta palabra, definitivamente sirve al Señor. Tiene dentro de su corazón un empuje interior que va más allá de un interés personal en el propio beneficio, sino algo que te inquieta siempre, que tú quieres hacer más para que Dios se glorifique. No te cansas de servir. Te podrás decepcionar, te podrás agobiar, te podrás estresar y todos los ar que quieras, pero siempre te vuelves a parar. Amén. Como el monito porfiado, que siempre lo hago presente, que siempre está sonriendo, porque se para en la fuerza del Señor. Somos gente de elección. Dios nos ha elegido. ¿Cuántos lo creen? Pero eso tiene que manifestarse en tu vida a través de cuál es la motivación de tu vida, qué es el sentido de esta palabra. Hacernos entender que nuestra vida tiene un propósito. Jesús dijo, y lo hemos repetido tantas veces, este texto maravilloso de Juan 15:16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis, camines, ¿no es cierto? Y llevéis, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os lo dé. Aleluya. La realización de tu vida tiene que ver con las cosas con las cuales tú te involucras para que Dios se glorifique. Entonces la pregunta es, esta mañana, ¿qué es por la rechupalla lo que nos impide servir a Dios? Lo que nos impide tener una vida alineada con ese propósito eterno y maravilloso que es que nuestra vida fructifique, que se note que somos gente no solamente que tiene una bendición, sino que gente para bendición. Que es lo maravilloso, que lo que te pasa, que todo lo que te sucede, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero el versículo no termina ahí. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que son llamados tienen un propósito tan trascendente, tan importante, que todo lo que les suceda les va a ayudar a bien. Porque son sumamente importantes para el reino de los cielos. Entonces tú no vives preocupado de lo que te pueda pasar, por grave que pueda ser. Todo me va a ayudar para que se cumpla el propósito de mi vida. Maravilloso, ¿no? Vas a vivir absolutamente seguro de que cualquier cosa, conflicto que tú tengas, es para que tú seas mejor. Es para que tú puedas hacer el bien que Dios ha determinado que tú hagas. Gracias, Señor. ¿Qué impide que podamos servir al Señor? O más claro aún y definido, preguntarnos, ¿quién realmente es del Señor? Ahí nos pusimos pesados. ¿Quién es del Señor? ¿Quién es un escogido de Dios? Ese que sirve. Ese que tiene en su corazón una pasión a favor de otros. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos entonces no son muchos.
pero con pocos Dios hace mucho. Aleluya. Por eso dice ahí en Lucas, no teman, Lucas capítulo 12, ¿no es cierto? No teman manada pequeña, no teman cuán pequeños puedan ser en un contexto. A mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué significa eso? Tienen todos los recursos del cielo para que se engrandezcan, para que fructifiquen, ¿sí o no? Cuando Dios creó a Adán y Eva, fueron dos solamente que fueron puestos ahí en el huerto y tenían todo el mundo y toda la creación a sus pies para que Dios se glorificara a través de ellos. Y eran poquitos, pero tenían todos los recursos del cielo. ¿Me hago entender? Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. Entonces, aun cuando los justos, los escogidos del Señor son pocos, Dios siempre, dice la palabra, se guarda un remanente. Un poquito, con lo cual Él va a hacer mucho. Gracias, Señor. Y a eso nos llama el Señor. Entonces, amados míos, ¿qué en primer lugar nos impide servir al Señor? Y en segundo lugar, esta mañana yo quiero también decirte, porque quiero poner expectativa en tu corazón, no solamente una palabra que nos alinee, que nos haga replantearnos cuáles son nuestras prioridades, cuál es el sentido de nuestra vida, para qué estoy creyendo yo en Dios. Eso es importante con respecto a la esperanza, o sea, lo que yo espero que suceda en mi vida de parte de Dios, replantearme. Pero también tenemos que saber, en segundo lugar, de qué manera o qué sucede cuando servimos a Dios, que es tremendo, que tiene que ver con este pasaje de Juan que recién leímos. Entonces, respondámonos primero, ¿qué va a impedir que yo sirva apasionadamente al Señor? Porque la vida en Jesús, no hay otra vida, ¿verdad que sí? La vida en Jesús la podemos definir simplemente diciendo lo siguiente: es la vida donde Dios es primero en todo y en lo más importante de mi vida. Amén. ¿En qué consiste la fe? ¿En qué consiste nuestra nueva vida en Cristo Jesús, en la cual somos más que vencedores y todas esas cosas maravillosas? Consiste en que Dios sea primero. Amén. Que Él tome lo más importante, lo más significante. El primer suspiro del día se lo tiene que llevar Dios, amén, por decirlo de alguna manera. Y cuando vivimos con ese sentido de prioridad, entonces toda nuestra vida se alinea con el cielo. Y somos la bendición de Dios aquí en la tierra. Amén. De otra manera, estamos torcidos y las cosas que tienen que fluir no fluyen. La fe no nos resulta. ¿Por qué no nos resulta la fe? Porque estamos desenfocados en nuestra condición de vida. Vivimos para que Dios sea lo más importante. ¿Sí, iglesia? Y la contraparte de esto, que es lo que impide que sirvamos al Señor, tiene que ver con esta parábola que el Señor nos da ahí en Lucas, otra cita. Y aquí nos vamos a dedicar un ratito. Lucas capítulo 14, versos 16 al 20. ¿Qué? Me abro. Me saco esto. Estoy andando, estoy con dos micrófonos. Ya la cuestión. Ya, gracias, Señor. O sea, me estaban escuchando súper bien. Lucas capítulo 14, versos 16 al 20. Por favor, tome atención a esta palabra. Porque Dios quiere enderezar nuestros pasos. ¿Sí? ¿Para qué, mis amados? Para que estemos llenos de gozo, llenos de realización divina, no realización humana. La realización humana se acaba en la esquina, pero la realización divina se hace más y más gloriosa, más y más significante y impacta sobre otros. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces Jesús
dice la siguiente parábola. ¿Le podéis poner letritas más grandes? De a poquitito. Ya, leo aquí mejor. Un hombre, dice la parábola, hizo una gran cena y convidó a muchos, dice. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Los invito a todos. Pero empezaron las excusas, ¿verdad? El primero dijo: he comprado, Señor, una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, como excusa también: he comprado 5 yuntas de bueyes. Es como decir 5 F-150 hiperpotencia. ¿Ah? Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Obvio, pareciera. Y pareciera que estas razones son atendibles. Porque, ¿cuántos creen que Dios quiere que tengamos una hacienda? ¿Sí? Que tengamos un lindo lugar donde vivir. Ya les voy a hablar de qué significa eso. ¿Cuántos creen que Dios quiere que nuestro trabajo sea tan productivo, que nos ocupa bien y nos vaya bien en todo? ¿Verdad que Dios es Dios de prosperidad? Amén. Ahora, la última es más que obvio, porque Dios es Dios de familia. Amén. Y Dios quiere que tú te cases, si no estás casado. Y si te casas, que seas feliz. Amén. Que te resulte, que tu hogar sea un lugar maravilloso, por supuesto. Pero ante todo y sobre todo, Dios quiere ser el primero. Amén. Y ahí es donde el Señor quiere hacernos entender. Porque resulta que este primero que se excusa dice: Señor, tengo que ir a ver mi hacienda. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con el conflicto de los negocios. Si bien Dios quiere que tú prosperes, que tengas muchos negocios, ¿cuántos creen eso? Amén. Dios es Dios de negocios. Dios le encanta a aquellos que emprenden. Nosotros siempre fomentamos, incentivamos el emprendimiento sobre todas las cosas, sobre todo en el contexto de nuestra sociedad, que los sueldos no son tan buenos, ¿no es cierto? Y reinventarse, inventar una actividad para producir bien y realizarse, gloria al Señor. El problema es cuando tu negocio, tu actividad, la compra, la adquisición que tú estás haciendo, la proyección que tú tienes con respecto a la vida, pasa a ser tan importante para ti, tan determinante, que no te deja tiempo para nada más. Te absorbe de tal manera que a la invitación más importante de tu vida, que es desarrollarte en tu salvación, la salvación que te das, esa actividad la tienes que postergar. Porque resulta que tus intereses no te permiten abocarte a lo que quizás anhelas en el corazón. Porque este mundo está lleno de cristianos y cristianas que tienen un fuerte anhelo de Dios en su corazón. Oh, cómo quisiera yo servir al Señor y tener el tiempo para dedicarle, pero resulta que tengo este trabajo que me esclaviza y tengo que atenderlo. Señor, no puedo ir a la fiesta que tú me invitas. ¿Pasa o no pasa? El problema es que nos pasa demasiado seguido, mis hermanos. Y nosotros nos confundimos. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿El Señor me ha llamado? Gloria a Dios. Pero me ha llamado y eso significa fructificar en Él.
establecer prioridades determinantes. Entonces, cuando tu hacienda, tu negocio, tu visión particular pasa a ser más importante que Dios, corre peligro. Es mejor que tengas poco tiempo para atender tu negocio y mucho tiempo para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él quiere. Porque con poco Dios hace mucho. ¿Cuántos saben eso? Gracias, Señor. Yo siempre digo, un ungido que tiene la unción del Señor que refresca, siempre vive ungido. ¿Ah? Hay un sentido de urgencia. Hay que atender cosas importantes. Entonces tengo que estar priorizando continuamente. La primera prioridad, valga la redundancia, la primera prioridad, mis hermanos, en tu vida es el Señor. Amén. Entonces, antes de tus negocios, antes de tus proyecciones particulares, antes de cualquier otra cosa, está en primer lugar tu tiempo con Dios, tu vida en el Señor, el propósito de tu llamado, como decimos con sentido profético, tu asignación. Tú estás asignado para algo en tu vida. Tienes que descubrirlo y tienes que moverte en esa asignación. Amén, iglesia. Entonces, si Él te llama y te hace una invitación a servirlo, ¿qué es servir al Señor? Determinar que Él es primero. Tener tan entusiasmo por la vida que yo valoro primero el reino de Dios y su justicia. Las cosas de su iglesia, las cosas del interés del Padre, que a veces no son tanto interés nuestro porque pareciera que no nos tienen tanta productividad personal, porque exigen más renuncia que otras cosas. Pero ahí es donde está la ganancia, mis hermanos. Amén. Y esa es la perspectiva que tenemos que tener. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, al primer invitado queda postergada la invitación por causa de atender sus propios negocios. El segundo invitado en esta parábola dice que compró una yunta de bueyes y tiene que ir y probarlos. ¿Qué significa la yunta de bueyes? Significa una sola palabra: trabajo. Muy relacionado con lo anterior. Trabajo. No solamente es una cuestión de negocio, es una cuestión de trabajo. Pasa que el trabajo ordena nuestra vida de tal manera que absorbe nuestra energía. ¿Se cansa cuando trabaja usted o no? Claro que sí. Ahora, el asunto es, ¿qué estoy haciendo yo en medio de mi trabajo o con mi trabajo para que ese trabajo que tenga el lugar que le corresponde de manera que Dios se glorifique en mi vida? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 8, famoso texto. Eclesiastés 4, 8. Cuídate de que esta no sea la condición de tu vida. Está un hombre solo, sin sucesor. Trabajó tanto el pobre que se quedó sin sucesor, sin herederos. No tiene ni hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defrauda mi alma del bien. ¿Para qué es todo este esfuerzo en el fondo? Nunca se pregunta ¿Por qué? Porque no se da el tiempo de priorizar su vida. ¿Cuál es el sentido de mi trabajo, mis queridos? ¿El trabajo es bueno o no? Es bueno en gran medida. Siempre es bueno. Y viene de Dios. Dios llama a los trabajadores. Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿qué estaba Eliseo? A propósito de yuntas de bueyes, Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, me parece que eran. ¿Sí?
a todo terreno. A Dios le gustan los trabajadores, pero aquellos trabajadores que priorizan, que determinan. Amén, iglesia. Porque resulta que nosotros somos gente de herencia. Gente que hace camino para otros, gente que va a dejar legado. Mi legado hacia ustedes no tiene que ser lo mucho que yo trabajé, aunque es importante. Mi legado tiene que ser cómo mi vida produjo una bendición para ustedes. Cómo mi vida contribuyó a que ustedes tuviesen la misma riqueza que tengo yo. Entonces tenemos que pensar mejor. ¿Para qué es el trabajo que tengo? Por eso me hago una pausita, para que pensemos bien. ¿Qué te está demandando? Pastor, yo no puedo servir en la iglesia. Lo escucho tantas veces. Y nos entristece con la pastora. Y se lo decimos en amor. Para que pensemos, me encantaría, pero mi trabajo no me lo permite. Entonces no te atreves a creer en Dios por un nivel mejor de vida. Un nivel que te permita servir en la casa del Señor. Servir en el llamado que Él te hace. El llamado que Dios te hace es fructificar en la fe para que otros tengan, para que tú fructifiques en la fe. Resulta que tú tienes que estar en comunión con el cuerpo de Cristo, porque es en el cuerpo de Cristo donde tú vas a desarrollarte en la capacidad que es la unción, donde vas a entender la palabra que es la capacitación, el entrenamiento de tus pensamientos para pensar cosas buenas, y a partir de pensar cosas buenas en Dios vas a hacer cosas buenas. Amén. ¿Cómo vas a sanar a los enfermos si no tienes los argumentos que te llevan y te empujan a sanar a los enfermos? ¿Me hago entender con todo esto? Entonces no podemos estar siempre postergando las cosas determinantes de mi vida. ¿Cuál es la cosa determinante importante? Que soy salvo, que tengo vida eterna, por lo tanto yo estoy hecho en este mundo para fructificar para el Señor. Para desarrollar un ministerio, se llama en la Biblia. O sea, un estilo de vida de servicio a otros, que glorifica a Dios, que le da espacio a Dios para que tú te realices en virtud de otros. Amén. Aleluya. No es para que tú te hagas rico y lleno de cosas. Dios va a proveer siempre para ti. ¿Cuántos lo creen? Mire, Dios nos regaló un auto hace unos años atrás, poquitos años atrás. ¿Cuánto ya? Como 2016. Bonito, un Hyundai Santa Fe Cototo. Entonces, Dios nos elevó. Nuestro hijo nos cambió la Hyundai por un Subaru Forester. Déjate ñato. Impecable. O sea, del 2008 crecimos al 2014. El auto extraordinario. La Hyundai gastaba 40.000 pesos a Santiago ida y vuelta, la Subaru gasta 20. Y tiene la misma comodidad. Gloria al Señor. Se echa a perder el Subaru y nos quedamos sin auto. 2 millones de pesos la reparación de la caja de cambio. ¿Y qué hace Dios? Suple y provee. El auto está listo la próxima semana. Y mientras el auto está listo, alguien aparece y dice: pastor, no me gusta que ande a pie. Entonces me pasa un Honda Civic ahí gris, bonito, para andar trayendo a la reina de la casa. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso. Y ni siquiera tuve que cantar "Yo quiero tener 1 millón de amigos". Solo tuve que disponerme con ella, con mis hijos, a servir al Señor. Cueste lo que cueste. Porque Él se encarga de tus necesidades.
¿Cuántos lo saben? Y eso es maravilloso descubrirlo en la vida, mis hermanos. Que tu vida no está restringida a tus posibilidades. Que tú no tienes que estar pensando siempre, el Señor de tu vida es el ahorro, el Señor de tu vida es ser súper inteligente para administrar bien. Sí, hay que administrar bien lo que tenemos, evidentemente, pero para honrar al Señor, para que Él sea glorificado en todo y pueda servirlo. ¿Me hago entender? Y esa tiene que ser la vida, amada iglesia. Entonces, no es cosa de la inversión que quiero hacer. ¡Qué bueno! Si Dios pone en ti una visión para emprender y hacer inversión, ¡hazlo! Pero que Dios sea primero. Amén. Que nunca tu negocio te quite la prioridad de Dios. Y que nunca tu trabajo, por determinante que sea, importante y tanto que lo necesites, te quite tu tiempo con Dios. Amén. Tu prioridad con el Señor. En algún momento tú vas a tener que decidir: o es mi vida para honrar al Señor, o es mi trabajo. Porque no puedo ir a ninguna reunión, no puedo crecer, no puedo involucrarme con ninguna actividad de la iglesia. Y para lo único que sirve mi fe es para decir amén. Porque cuando yo me desprendo del cuerpo, hermano, no crezco, no entiendo. Entonces los dones que vienen al cuerpo de Cristo no pueden manifestarse a través de mi vida, y yo me muevo a través de los dones. El llamamiento, dice la palabra, y nos hace entender la palabra, se desarrolla a través de los dones. Por eso los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios nunca se va a echar atrás de que te llamó y de que te dio dones. Amén. Pero tú tienes que estar movido en el cuerpo de Cristo. Si no, estás haciendo la cosa a tu manera. Y eres un católico evangélico. Vives la fe a tu manera. No sirve. Y por último, en este silencio que tenemos, que es bueno, nos ayuda, porque está buscando corregir nuestro sentido de prioridad. Amén. No estamos condenando a nadie, porque Dios no es Dios de condenación, es Dios de corrección. Entonces el último le dice: Señor, acabo de casarme. ¿Cómo ir a la fiesta si acabo de casarme? Parece súper atendible la excusa, ¿o no? Obvio, tiene que hacerla feliz. Está la familia. La familia. Dios es Dios de familia, ¿o no? Amén. Sin embargo, Jesús dice: el que no es capaz de dejar a padre, a madre, a hermanos, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate, el mismo Dios que está diciendo: honra a tu padre y a tu madre, parece que se contradice y dice: si tú no eres capaz de renunciar a tu familia, no me puedes seguir. ¿Y qué quiere decirnos el Señor con esto? ¿Que Él no ama a la familia? No, Él creó la familia. ¿Estamos claros con eso? Lo que está diciéndonos Dios es que tu familia, por importante que es, no puede estar primero que Dios. Porque el que es la cabeza de la familia es Cristo. A partir de esa institucionalidad, de ese entendimiento, de esa estructura, podríamos decirlo de alguna manera, de ese orden que es mejor, viene toda la bendición a la familia. Si tu familia se queda sin la prioridad que tú tienes para con el Señor, tu familia está en grave peligro, mis hermanos. Amén. Es como cuando nosotros enseñamos a los esposos: si tus hijos se quedan con la idea de que mis hijos son primero y después mi cónyuge, tus hijos están en peligro porque se quedaron sin amor. Porque el amor se transmite en primer lugar a través de los padres. Entonces los hijos necesitan a dos padres que se aman incondicionalmente. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con nuestra vida.
y con nuestra familia. Si nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en bendición y reciban todo el llamado y la asignación que Dios tenga para sus vidas, y cualquier cosa que aparezca en el camino, Dios intervenga, Él tiene que tener el primer orden. Amén. La familia tiene que estructurarse, tiene que desarrollarse, tiene que sostenerse en virtud de que Dios es primero. El primer tiempo, los primeros recursos, los primeros pensamientos son para Él. Y si no lo entendemos así, mis hermanos, estamos trastocando el principio esencial de la vida en Cristo. ¿Cuál es? Que lo dijimos al comienzo, que Dios tiene que ser primero en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es la bendición, Dios es la vida eterna, Dios es todo el bien. Si tú no tomas eso, lo demás queda a tu propia fuerza, a lo que tú puedes lograr, a tratar de educar a tus hijos con buenos valores y buenas razones y buenas condiciones para que ellos estén bien. Todo te lo puede robar el diablo, todo. Porque Él es el príncipe de este siglo. Pero si sirves al Señor, el Señor defiende tu casa. ¿Cuántos saben eso? Por eso servir a Dios es lo más importante, mi hermano. Por eso debemos establecer nuestro sentido de prioridad. ¿Cuál es el sentido de prioridad? Mi crecimiento en Cristo. Mi vida que fructifica. No estoy aprendiendo algunas frases bíblicas para sentirme mejor. Estoy aprendiendo principios del reino para que el reino se expanda a través de mi vida. Y eso se da en el cuerpo de Cristo. No se da en ninguna otra parte. No se reemplaza siguiendo cursos por internet, y nosotros estamos dando cursos de vida cristiana y de ministerio por internet. Pero eso no es. ¿Y para qué los da, pastor? Para que alcancen a aquellos que no pueden ir, pero está condicionado a que tiene que tener una comunión. Si no, va a ser un curso teórico. Va a ser un tutorial. No existen los tutoriales cristianos, mis hermanos. Malas noticias. No hay un tutorial, por bueno que sea, que te diga cómo caminar. Escucha bien lo que te voy a decir para que no malentiendas. Ni la Biblia va a ser un tutorial para ti si no te la revela el Espíritu Santo. ¿Escuchó lo que dije? Me hago responsable de esa declaración. Ni la Biblia escrita con sus miles de páginas ahí, llenas de vida, podrá guiar tu vida si no estás sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia fue escrita para revelarte el señorío de Cristo, la vida en el Señor, para eso fue escrita. Y se revela a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te revela en la medida que tú tienes comunión con el cuerpo de Cristo. Y la prioridad de tu vida es Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Finalmente, ¿qué sucede cuando servimos al Señor? Según Juan, capítulo 14, que lo vimos recién, capítulo 12, versos 26 al 24. ¿Ya? Yo te amo, hermano, no te preocupes. Pero espérate que llegue a la casa nomás. De cierto os digo. No, pues viejo. Juan 12, verso 24, ¿era ese? No, pues era el otro, pues, hermano. Tú me querís sabotear el mensaje, ¿ah? Ah, sí, está bien, pues, hermano. Señor, gracias que tú me amas. El que ama, agárrala de ahí, el que ama su vida,
El siguiente, después 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Luego, ¿qué dice? Si alguno me sirve, ¿qué dice? ¿Me lo puede decir fuerte? Sígame. Ya. ¿Qué pasa cuando servimos al Señor? 1, lo seguimos. 2, y a donde yo estuviere estaría ahí Él también, ¿no es cierto? Si alguno me sirviere, ¿cuál es la segunda cosa? Mi Padre le honrará. Eso es lo que va a pasar en tu vida. Dios quiere honrarte, pero tienes que servirlo. ¿Cómo lo sirve? Involúcrate con el cuerpo de Cristo. No es servir a mi manera. No es servir a mi manera. Sirves en un contexto de sujeción, en un contexto de honra. Honras a Dios viviendo con tus hermanos, sujetándote a tus pastores. ¿Me entiendes o no? Una vida de orden en Dios, donde las prioridades se establecen en ese sentido. Y lo primero que va a pasar es que se va a desarrollar en tu vida una capacidad extraordinaria para seguir a Jesús. Resulta que vas a comenzar a tener revelación para entender los propósitos de Dios. A partir de esta misma cita tan conocida de Romanos, ¿no es cierto?, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vas a entender esto de tal manera y en términos tan espirituales que se te van a revelar que tú te vas a atrever a cualquier cosa en tu vida. Porque todo lo que me pase, como lo decíamos al principio, sé que va a redundar para bien. ¿Y cuál es el bien? No es mi propio bien. No es que yo estoy happy en todas las cosas. Es que otros están recibiendo felicidad. Es que mi vida está fructificando, mis hermanos. Amén. Deja de existir en la vida de un creyente lo secular y lo espiritual. Son una sola cosa. Todo lo que yo hago, todo mi esfuerzo cobra un gran valor, cobra un sentido extraordinario. Aunque puedo tener un trabajo que me va a tener solo ahí, resulta que ese trabajo, de alguna manera, cuando yo estoy honrando al Señor, cuando le estoy dando el sentido de prioridad que corresponde, va a fructificar para que otros reciban. ¿Cuántos lo creen? La única forma de que tú lo compruebes, ¿sabe cuál es? Que lo compruebe. Lo vivas. Porque el Evangelio es para vivirlo, no es para saberlo. Amén. Comienzas sabiendo, comienzas conociendo la Escritura, pero el conocimiento tiene que vivirse, tiene que hacerse una realidad en tu vida. Entonces, ¿qué sucede cuando servimos al Señor? Seguirá sus pasos, como lo dijo en Juan capítulo 14. Las obras que yo hice, tú las harás también, y aún mayores harás. Amén. Cuando tú y yo seguimos a Jesús, estamos donde Él está. ¿Dónde Él está? En los lugares en gloria. Entonces, cuando tú sigues a Jesús, aprendes a vivir en autoridad. Ningún demonio puede venir a complicarte la vida. Porque tú tienes autoridad contra toda potestad. ¿Cuántos saben eso? Porque tienes la autoridad de Jesucristo. Y lo entiendes. Y el Padre dice, te honrará. Primero, lo vas a seguir. Y segundo, el Padre mismo se va a encargar de tu vida en que seas honrado. ¿Sabes lo que pasa cuando Dios te honra? Todo te resulta. Amén. Todo te resulta, todo fructifica, todo se enriquece. Eso es lo que pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva,
Y eso es lo que pasa en la vida en Jesucristo. Fructificamos para todo. Entonces tus sueños se convierten en los sueños de Dios y tú puedes proyectarte con confianza en cualquier cosa que hagas. Serás, como dice el Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren vivir así? ¿Dónde comienza todo? En plantearnos la vida y decir, ¿quién está primero? Dios está primero. Eso dice la palabra. Ahora, ¿qué es lo que dicen los hechos de mi vida? Porque eso tiene que alinearse. Porque ya no se trata de que yo entienda más o menos lo que dice la Biblia. Se trata de que yo viva lo que dice la Biblia. Entonces, si Dios es primero en todo, entonces voy a abocarme, voy a dedicarme a que Él sea honrado en todo. Entonces me voy a involucrar y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es una institución evangélica que tiene su personalidad jurídica y cierta representatividad en la sociedad. Nada de eso. El cuerpo de Cristo, la vida de Cristo manifestada entre los hombres, eso es la iglesia. La vida de Cristo manifestada entre los hombres es parte de mi vida. Yo no puedo vivir sin eso. Yo no puedo vivir sin eso. Bueno, de partida es mi profesión. Entonces, si me quedo sin iglesia, me quedo sin pega. Amén. Y Dios nos llamó a fructificar. ¿Lo entendió? Mira, el mensaje que yo tenía para hoy, que Dios me puso y peleé con el papi hasta que después de unos cachetazos entendí, era: sé lleno del Espíritu Santo. Porque la semana pasada estábamos hablando cuán importante es experimentar la paz de Jesucristo, la cual nos inserta en toda la esperanza, pero esa paz se hace manifiesta a través de nuestras vidas por el Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor me hace entender ahora, pero ¿cómo le vas a hablar de la llenura del Espíritu Santo si la primera prioridad, valga la redundancia, si la primera prioridad no soy yo en sus vidas? Amén. Es que yo te esté echando un aceite, un ungüento, algo que te unge, que te hace fragante, oloroso, y tú tienes una fuga por aquí y nada se absorbe. Pero si le das la prioridad al Señor y determinas para tu vida quién es Dios y cómo vas a vivir en Él, entonces la unción tendrá su efecto. ¿Y sabes qué te va a convertir? En uno que lleva la fragancia de Cristo por todo lugar. Vas a prosperar en todo lo que haga. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Yo quiero orar por ti esta mañana. ¿Por qué no te pones de pie? No importa el conflicto que tengas hasta ahora, lo complicada que pueda estar siendo tu vida, las dificultades, sobre todo la dificultad para sostenerte. A lo mejor ese trabajo que tienes te esclaviza de tal manera. Mira lo que sucede en este mundo. El trabajo te esclaviza de tal manera que apenas tienes tiempo de descansar tú. Eso es el mundo. Y nosotros estamos en medio del mundo.
Otros a lo mejor ni siquiera tienen trabajo. Y esa carencia tan terrible está consumiendo tu esperanza, tus relaciones. Porque todo empieza a arruinarse cuando no producimos. Hay tantas situaciones en nuestra vida. A lo mejor tu vida en tu hogar se ha vuelto una cosa insostenible porque no hay cómo manejarla. Pero en medio de eso el Señor te dice hoy, esta mañana, y yo te lo digo de parte de Dios: ven a mí y sígueme. Ponme primero en tu vida y yo te honraré con la honra de mi Padre, te dice el Señor. Decide caminar en mí, te dice el Señor, y yo guiaré tu camino. Porque no estoy contigo para que te pierdas. Pero tienes que tomar decisiones. Tienes que determinar qué es lo más importante en tu vida. Y lo más importante en tu vida es el Señor. Luego, todo lo demás. Tienes que ser capaz de atreverte, porque el Espíritu Santo está soplando ahora mismo en tu corazón aliento de vida. Aliento de vida. Yo estoy viendo el Espíritu Santo moverse entre nosotros como un suave soplido de Dios, que de hecho es el soplido de Dios que viene a nuestro espíritu para que lo descubramos. Puedes decirle ahí mismo donde estás: yo voy a vivir para que tú seas el primero en mi vida. No es que quiero que seas el primero, Señor, no es que quiero que seas el primero. Yo voy a vivir para que tú seas el primero. El primero y el último. El de siempre, el que está conmigo siempre. Porque así te voy a honrar y tú vas a honrar mi camino. Puedes decirle ahí donde está: una vez más yo te entrego mi vida entera, solo para que tú seas el primero. Voy a creer con todo mi corazón que mi vida va a comenzar a ordenarse y yo voy a obedecerte a ti para tomar decisiones a fin de que tú seas el primero. Siempre el primero. En el nombre de Jesús. Y Padre, todo espíritu de mentira, de falsedad, de menoscabo, de temor, yo lo ato en el nombre de Jesucristo. Establezco una provisión absoluta al reino de tinieblas que cause confusión y desvío. Y desato cada corazón, cada vida en esta hora para la obediencia a Cristo. Desato el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, para que estemos seguros de quiénes somos y para quién tenemos que vivir. En el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, haz como tú quieras ahora entre nosotros. Gracias que estás aquí. Te adoramos. Te adoramos. Mientras cantamos al Señor, creemos que el Espíritu Santo se va a mover y va a traer convicción y va a traer cambio de vida, sentido de arrepentimiento y sanidad. Sanidad al cuerpo, sanidad a cada vida, cada cuerpo, cada corazón, cada situación va a experimentar sanidad. Lo que no pudiste hacer ayer a lo mejor fracasaste, pero hoy día estás sostenido bajo la más grande decisión que tú puedes hacer en tu vida. Te voy a servir con todo. En el nombre de Jesús.